Queridos amigos, bienvenidos a La Hora Clave, muy buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre el carnaval y les vamos a dar una serie de datos que mucha gente ni se imagina. Por las notas de los viajeros del siglo XVIII se sabe que con la llegada del obispo Diez Madroñero a Caracas, los carnavales se convirtieron en 3 días de rezos, rosarios y procesiones, porque el obispo los consideraba fiestas pecaminosas. El carnaval data de tiempos inmemoriales, pero lo que se llama el nuevo carnaval caraqueño, según las cuentas de Arístides Rojas en sus crónicas de Caracas de 1890, se conoció a partir de 1878, año en el que Antonio Guzmán Blanco le dio paso, aunque por un periodo muy breve, al general Francisco Linares Alcántara. Y así comenzó en Caracas y otros puntos del país la era de las fastuosas fiestas del Rey Momo. Lo cierto es que ahora ha decaído, porque seguro que los venezolanos podrán coincidir en que los desfiles, comparsas y disfraces otrora siempre fueron más lucidos que los que toca vestir ahora. Desde 1866 se quejaba la gente de las guerras de agua, algo verdaderamente antipático, aunque muchos gocen con eso. Pero ya entre los años 60 y 80 el carnaval se fue enfriando. Ahora menos lucido todavía por la inseguridad. Lo cierto es que ya en Caracas podría decirse que no hay carnaval. Cañas y Merino, que fue un gobernador, ¿no? Exactamente, Maki. Primero que nada, agradecerte la gentileza a todo tu equipo de producción, a los técnicos, de estar aquí acompañándote una vez más en Globovisión. Bueno, sin lugar a dudas que Cañas y Merino va a ser un personaje que va a ser enviado por la corona en el año de 1711. Este personaje es quien va a instituir los carnavales más horribles que hemos tenido en toda la historia, con negro humo, azulillo, aceite quemado, petróleo. Ese fue el que empezó con Él con el desbarajuste. Él fue el que empezó con ese desbarajuste. Cañas y Merino va a ser un personaje que va a abusar mucho del poder que tenía como gobernador, y la sociedad caraqueña lo va a protestar. Es decir, ¿Cómo sería? era terrible. Él va a durar hasta el año de 1714, cuando ya la corona decide hacerle caso a la sociedad caraqueña. Se lo llevan a República Dominicana y de ahí lo mandan a España. Bueno, los O sea, carnavales, lo sacaron del panorama, sí, pues. los carnavales maquis se van a mantener bajo ese mismo ritmo por mucho tiempo, hasta que llega Diez Madroñero, que es el obispo. El obispo en Caracas se hacían no solo los bailes con todas estas sustancias nocivas, sino se hacían bailes lascivos también, sensuales, que iban contra la moral. Se bailaban palomeras, patos bombeados, que eran fandangos, que eran los ritmos de esa época, Que ¿no? uno ni sabe que Que son uno esos ritmos. ni que existían, ¿no? Bueno, y bajo esta medida, no, nada, el obispo dice, por decreto voy a acabar con Ya esto. está, se acabó el zaperoco. Se pone de acuerdo con la comunidad y pone 3 días de rezo de manera a título de penitencia. Pero no solo eso, Diez Madroñero, para acabar con la raíz, decide que en todos los zaguanes de Caracas, tú sabes que las casas tenían zaguanes muy largos, sobre todo la parroquia de la Pastora, Altagracia. Él decide que todos los zaguanes deben hacer un nicho los dueños y poner un santo. Imagínate. Eso va a originar, pues, más adelante, que Caracas va a tener nombres como la esquina de San Antonio, la esquina de San Pablo, Santa Elena, todos esos nombres que van a provenir precisamente Pero fíjate tú de que Diez tiene Madroñero. un origen bonito eso, ¿no? Bonito, sí, señor. Ahora, tú me hablabas, yo recuerdo que tú en una oportunidad me comentaste que del antiguo Egipto también venían algunas de las costumbres que después aquí se enraizaron también. Sí, porque hay algo interesante, Maki. Las máscaras como tal no estaban relacionadas con el carnaval. El carnaval, como sabemos, nace en Roma, en Grecia, pero anterior a eso, los egipcios, los mismos romanos y los japoneses usaban máscaras para hacer sus festividades, para esconderse, que la sociedad no los criticara, para esconderse detrás de las Y máscaras. después se usaba mucho también en los bailes medievales y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Son los venecianos quienes van a incorporar al baile, al carnaval como Así tal, al es, disfraz, las máscaras. así es. Es algo interesante, ¿no? Y aquí se usaban muchísimo. Es decir, los disfraces eran Muchísimo. una cosa, pero había mucho enmascarado, sobre todo bailando que el Hotel Ávila. ¿Cómo no? Bueno, fíjate que eso es tan interesante lo que acabas de decir, que aquí el cine norteamericano y el cine mexicano va a tener una notable influencia. El cine mexicano por los años 50 pone de moda al enmascarado de plata, que era un luchador con una Un máscara. luchador, sí. ¿Te acuerdas? Sí, Bueno, y en Venezuela de inmediato todo el mundo se disfrazaba en los carnavales del enmascarado de plata. exacto. Bueno, a través del cine vamos a ver al llanero solitario, a el indio que le acompañaba, que le decía Kimosawi,
Y bueno, tú vas a ver todos los niños disfrazados pues del llanero solitario. El indio era toro, me recordé. Vas a ver los niños disfrazados también de toro. Es decir, que Claro. va a haber una marcada influencia en los carnavales de todo lo que era el cine, tanto argentino, norteamericano como mexicano. Y hay también es decir, en Venezuela hubo zonas que fueron, te lo digo porque hoy está mucho en decadencia y todos lo Sí. sabemos y lo notamos, pero en Venezuela hubo zonas que eran realmente particularmente, aparte de Caracas, particularmente lucidas en la época de carnaval. ¿Cómo no? Una de ellas era el estado Sucre, Cumaná, Claro. Y Guayana. Fíjate que Guayana. Guayana en 1700 y tanto van a llegar acá. En Trinidad prohíben el uso de los tambores, por una medida también de un arzobispo. Sí, Van a prohibir los tambores porque al obispo no le gustaban ni tambores ni baile. Bueno, y los trinitarios descubrieron que en Venezuela habían abierto una empresa que comercializaba oro, porque en Guayana había mucho oro, y empezaron a venirse. Es lo que se va a asentar en el Callao y que va a dar origen a esas grandes comparsas. Van a poder usar sus tambores libremente, sus bebidas espirituosas que le habían traído también, sus costumbres de Trinidad. Y eso lo vamos a compartir, es decir, los venezolanos y los trinitarios. Y se va a hacer esa gran comunidad donde están las grandes comparsas del Callao, hasta claro, el día de hoy, que es uno de los célebres claro. carnavales de Venezuela. Y aquí acostumbramos mucho obsequiar, las carrozas obsequiaban, que si caramelos, Sí. tiraban toda clase de cosas, desde papelillo hasta caramelo. Sí, bueno, tú sabes que Guzmán Blanco, Obsequiaban al público, me refiero, claro, ¿no? Guzmán Blanco es el que va a acabar con esos carnavales que eran desastrosos. Porque Díaz Madroñero, después que él sale, va a venir otro intendente a Caracas y va a volver a poner los carnavales igualitos. Pero Guzmán Blanco, cuando entra en el primer gobierno, lo primero que va a establecer son los carnavales floridos. En la esquina de Altagracia va a poner unas carrozas. Claro, aquí viene la parte política. Él se daba la importancia como político, como presidente, para anunciarse en todos los carteles que ponían, en las carrozas. Y va a ocurrir algo verdaderamente simpático, porque se daban confites, se jugaba con papelillo, y había un personaje en Caracas que era dueño de una de las confiterías más grandes. Ese personaje, emocionado, se fue el último día de carnaval a su casa. Él vivía en un primer piso y llevó tantos caramelos que empezó a tirar caramelos y caramelos, cualquier cantidad hacia abajo. Esto trajo como consecuencia que al día siguiente la prensa nacional destacara la noticia: en Caracas llovió azúcar. ¿Qué te Mira, parece? me parece una bella anécdota. Ahora fíjate, hay una característica en los carnavales que de repente podríamos destacar, y es que han tenido significación cultural, que ya Sí, hemos hablado un poco de eso, pero político también política y social, era y muy importante. Y psicológico. psicológica, Sí, exacto. sí. Psicológico porque recuérdate que detrás de una máscara siempre hay gente que es muy tímida y detrás de una máscara trata de hacer lo que no hace normalmente. Se desinhibe. Ese nivel. Ahí viene la parte psicológica. La parte política, porque los gobernantes hasta el día de hoy han aprovechado los carnavales para anunciarse, para hacerse propaganda, para destacarse con cuál es el mejor carnaval en las parroquias que hacen. Y desde el punto de vista también social, porque fíjate que hubo una época en que existieron unos disfraces que atentaban contra la salud pública. Por ejemplo, hubo un disfraz que se llamaba dominó, que cualquiera que quería cobrarse una deuda con un enemigo, aprovechaba los carnavales, lo malograba. Y en Sí, cualquier rincón era una capucha muy fácil de quitarse, se lo quitaba y lo botaba y se iba. ya está. Y no lo agarraba nadie. Siempre duraron lo mismo eso, Sí, siempre duraron lo mismo. porque dicen que Uruguay, por ejemplo, son larguísimos. No, los carnavales de Uruguay son los más Y largos del en mundo. Brasil, toda aquella parafernalia que tiene escuelas de samba, muy lucido. Los carnavales de donde hay murrias, hay una cantidad de cosas bellísimas. Los carnavales comienzan en enero en Uruguay y eso se van a extender. Son los carnavales más largos del mundo. Sí, Casi 7 celebraciones hacen en Uruguay. imagínate. Sí, Ahora, hay algo también bien interesante, y es que con el tiempo también fueron cambiando los disfraces. Siempre sí, es un tema de disfraces. sí. Hay más o menos carrozas. Yo no sé de dónde nos viene a nosotros la costumbre de las carrozas. No sé si tú... Sí, las ¿Y cuándo carrozas, empezaron? Porque no siempre las hubo. no, comienzan con Guzmán Blanco. Hay que recordar que Guzmán Blanco venía de una cultura francesada Francesa, exacto. y allá se hacían desfiles de carroza con confites, es decir, con dulces, con papelillos, con flores.
Eso es lo que va a imponer Guzmán Blanco para cambiar los carnavales de Cañas y Merino, que eran los más horribles. Él lo va a lograr, hacer eso y va a lograr introducir en los carnavales caraqueños los conocidos templetes. Eso también es interesante. Claro. Que la gente conozca qué fueron los templetes. Los templetes eran como una especie de un escenario que se armaba en la plaza, y entre los templetes más famosos que existieron en Venezuela estaban, especialmente en Caracas, los de la parroquia La Pastora y los de San Juan. Decían que los mejores carnavales porque eran los grandes bailadores. Pero eso también desde el punto de vista social trae otra cosa, que eran las célebres fritangas, los kioscos que se ponían con las mujeres que vendían sus productos, vendían mazamorra, vendían jugos, vendían arepas rellenas. ¿Por qué? Porque la gente se agotaba bailando en aquellas noches largas de carnaval y aprovechaban. Y siempre tenías que tener tu refuerzo. Claro, y tener vitaminas para poder seguir bailando, claro que sí. Y los disfraces, el tipo de disfraces también fue cambiando mucho desde la época de la colonia hasta nuestros días. Sí. Ha habido etapas. Sí, hay una época, de hecho hay una fotografía muy curiosa del año 1894 en la Plaza Bolívar de Caracas, donde los disfraces que tú ves son Pierrot. Es una cultura francesa. Sí. Son Pierrot, son de bailarinas, de danzarinas, en fin. Eso va a ir cambiando, por supuesto, con las costumbres. Hay dos disfraces que fueron verdaderamente curiosos en la isla de Margarita. Uno se llama el de las caraotas negras y otro el de la lechina. ¿Y eso cómo era? Las caraotas negras siempre fue tú sabes que el venezolano siempre ha sido comedor de caraotas. Sí. En todas las épocas, ese es el plato nuestro. Pero las caraotas siempre se ponían caras. Entonces hubo una época que en protesta, bueno, en Margarita decidieron hacer un traje con una túnica blanca y manchas negras, que era una protesta por la alza de las caraotas. Pero ya se apreció la caraota. Claro. Y el otro disfraz que va a ser el de la lechina, porque se había presentado una gran epidemia de lechina, entonces pusieron unas túnicas con manchas que eran entre grises y verdes. Eso emulaba pues lo que era la lechina. ¿Y esos eran los disfraces que tú recuerdas como los más, los más significativos? Y el de las negritas. Bueno, claro. Las negritas tienen una historia más que bueno. Alrededor de las negritas, los viejos caraqueños cuentan historias. Y anécdotas. Algunas divertidísimas anécdotas, pero algunas muy comprometidas también. Muy comprometidas. Más de un personaje que se escapó de su casa a bailar. Bueno, enamoró una negrita. Lo agarraron infragante. Y resulta ser que era la propia esposa. Exacto. Eso es un cuento típico. Bueno, de verdad, no es leyenda urbana, es real. No, es real. Ocurrió en muchas oportunidades. Como fíjate también, Maki, hubo negritas que enamoraron a hombres para en la noche sacarle las bebidas. O sea, para que lo brindara toda la noche. Y por supuesto, cuando el hombre, eso trajo incluso consecuencias gravísimas. Porque cuando el hombre descubría que era otro hombre, te podrás imaginar qué pasaba. Bueno, imagínate tú. Terrible. Pero además también el tema es decir, lo de las negritas no era solamente en el Hotel Ávila. No, en todos lados. Claro. Las negritas eran comparsas de 5, 10, 15 mujeres. ¿Cuáles eran los sitios aquí en Caracas, por ejemplo, donde mayormente se celebraba el carnaval? Porque hubo una época en que era más que todo en hoteles, en clubes. Sí. Después eso fue para la calle, ¿no? Sí, se fue para la calle. Fíjate, los primeros clubes fueron el Majestic, que era donde tocaba Luis Alfonso Larraín, el Rose Garden, el Club Paraíso. Todos esos hoteles se hacían el tamanaco, se hacían grandes bailes. Pero y las grandes orquestas. Venían orquestas de todas partes del mundo, más las que teníamos nosotros, que eran muy buenas. Entre ellas Lavillo y Luis Alfonso, los hermanos Belisario, Jesús Chucho Zanoja, grandes orquestas. Pero eso posteriormente se va a ir ya para hacerlo más popular, se va a ir a las plazas públicas. Y se va a ir también a un lugar que se hizo célebre, el Terminal de La Guaira. El terminal, ¿en serio? Claro, el terminal era un lugar donde presentaban las grandes orquestas. Y la gente se rifaba reunía incluso para comprar su entrada e irse al Terminal de La Guaira a bailar con estas grandes orquestas. Oye, pero nuestras historias de los carnavales son verdaderamente bellísimas. Y curiosas, ¿no? Sí, señor. Es una lástima porque realmente ha decaído y yo no sé si tú notas que la gente lo resiente o es algo que ya va como feneciendo desde el punto de vista cultural. Para terminar un poco con este comentario. Sí, va desapareciendo, Maki, porque recuérdate que
Bien, a continuación vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Zuniaga. Él es el corresponsal de Globovisión en el estado Bolívar y nos va a hablar y nos va a contar acerca de unos carnavales que son súper lucidos, súper vistosos, muy importantes, que ellos tienen muy cerquita, los carnavales del Callao. Amigos de la hora clave, los carnavales del Callao son cada año una convocatoria importante para turistas nacionales e internacionales quienes asisten de una manera religiosa a estas fiestas todos los años para disfrutar de la vistosidad del estado Bolívar, de su calipso y también de sus bellezas naturales. Nosotros este año hemos recopilado para ustedes algunas entrevistas del alcalde, de la Secretaría de Cultura, de la directora de Turismo de la Secretaría que lleva el mismo nombre de la Gobernación del estado Bolívar, quienes han hablado de la importancia que tienen estos carnavales, recordando además que este año hay una variable importante y es que, como toda Venezuela ya sabe, la UNESCO ha decretado a este carnaval como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Garantizamos la seguridad, que es uno de los pedimentos que nos hacen las personas. Vamos a tener más de 500 efectivos militares garantizando más de 50.000 turistas que nos van a visitar. Eventos, música, disfraces, lo que es la cultura de un pueblo que data de más de 170 años de cultura. Con este premio que nos han dado a nosotros es para conservar, para proyectar esta cultura que nos dejaron nuestros antepasados. Tenemos nosotros esta particularidad de que fueron declarados carnavales patrimoniales inmateriales de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente estamos destacando la cultura y la tradición de nuestros carnavales. La ruta del Calipso pasa por 3 municipios, que se inicia en Heres, este próximo 24 de febrero, continúa en Caroní el 25 y el 26 termina en el Callao con el inicio de las misas de las madamas y luego lunes y martes de carnaval con los diferentes desfiles. La cultura del Callao, su tradición, el lenguaje además, el patuá, también esa cultura minera que existe marcada por la explotación del oro, todos estos aspectos que parecieran intangibles son precisamente los que tomó en cuenta la UNESCO para finalmente entregar esta distinción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros con este aporte regresamos al estudio de la hora clave. Muchísimas gracias a Carlos Zuniaga desde el estado Bolívar, y es que realmente hasta la música de los carnavales del Callao es realmente sabrosa, una cosa demasiado pegajosa. Lo cierto es que los carnavales en Venezuela pasaron de ser una fiesta pagana, una tradición que durante mucho tiempo tuvo gran peso en el país, no solo desde el punto de vista de la costumbre, sino también en el aspecto económico, porque esas celebraciones significaban entradas e ingresos muy importantes, tanto para comerciantes como para las municipalidades y los gobiernos. En resumen, llegó con los conquistadores españoles durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se celebraron elegantes celebraciones y cuando Gómez era un alarde de solemnidad y todos salían a la calle a ver los desfiles, cual si se tratara de una...